25 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Una vez más, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, al infierno, de acuerdo a la Biblia, irán todos los que no aceptan el regalo de amor de Dios, que es Jesucristo. Es decir, todo ser humano que rechaza la salvación va al infierno. No tiene que ir, va porque escoge ir. Rechazar a Jesucristo es escoger ir al infierno. No puede decir, bueno, yo respeto, yo no me meto con Jesucristo ni la religión, yo la respeto, pero yo tampoco me porto. No hay puntos neutros en el cristianismo. De acuerdo a la Biblia, o aceptas a Jesucristo o lo rechazas. Y no hay salvación fuera de Jesucristo. Puedes tú creer en Mahoma, en Confucio, en tu moralidad, en el Papa, en lo que sea. Estás rechazando a Jesucristo para tu salvación. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Juan 3:18-19, el que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Hace cuánto vino la luz al mundo? Hace 2000 años. ¿Y quién era la luz? Jesucristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuánto tiempo durará el infierno? Es eterno. Es para siempre. Así como es la vida eterna, para siempre, así es el infierno eterno. La Biblia lo enseña. Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno. Castigo eterno. No se aniquila el alma, no se elimina, porque entonces eso no sería eterno. Castigo eterno implica castigo por toda la eternidad, por siempre. Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de ¿qué? De juicio eterno, eterno. Y el pecado, hermanos, el día de hoy es rechazar a Cristo Jesús, la blasfemia. Puede decir la gente, el ser humano el día de hoy habla de Jesucristo y lo acepta como todo menos como el Hijo de Dios, que fue un revolucionario, que fue un profeta, que fue un judío, un hombre que nos vino a enseñar a morir, un hombre que nos vino a enseñar a amar y hay que imitarle, que un iluminado, que quién sabe qué. No, Jesucristo no vino a decir eso. Dijo, el Padre, yo y el Padre somos lo mismo. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a la presencia de Dios sino solamente por mí. Entonces, según Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los que no se arrepienten, los que no aceptan a Cristo. Entonces, ¿quiénes no irán al infierno? ¿Y por qué? Bueno, los que aceptan a Jesucristo no irán al infierno. Buena noticia, ¿cierto? Buenísima noticia. Los que aceptan a Cristo. Juan 5:24, de verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dijo Jesucristo cuando estuvo aquí, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es salvación. Pasar de muerte espiritual, así como el estado en que naciste, a vida espiritual por medio de arrepentirte, de poner tu fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan 3:18. Y el que en Él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué cosa tiene el que cree en el Hijo? Tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que desobedece, el que no quiere creer en el Hijo, Dios en su palabra dice, no verá la vida, no verá la vida. La ira de Dios permanece sobre él, que es muerte espiritual, muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la ira de Dios, muerte eterna. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es ninguna condenación hay para los sinceros, ¿cierto? No es ninguna condenación hay para los que van a la iglesia. No es ninguna condenación hay para los que leen la Biblia. No es ninguna condenación para los que participan en acción social y tratan de ayudar a los pobrecitos. No es ninguna condenación hay para los que van a la iglesia y son sinceros. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, identificados en Cristo Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Primera de Juan 5:11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, hermanos. Todo esto es palabra de Dios con respecto a la salvación, con respecto a la existencia del infierno. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo no tenemos por qué tener miedo. No hay condenación. Los que hemos sido regenerados, los que nos hemos arrepentido en verdad y confiado en nuestro Señor. ¿Existe otra cosa que puede evitar al ser humano ir al infierno? Bíblicamente, de acuerdo a la palabra de Dios, no. No existe ninguna otra manera para no ir al infierno. Solamente por medio de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, no flesh, no, ninguna carne, ningún ser humano, nadie viene al Padre sino solamente por mí, sino por mí, sino es a través de mí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿De cuál Dios? Del único Dios que existe. Él en su esencia es Dios. Y Jesucristo dice que Él es el camino, no un camino. La religión no es el camino a Dios, hermanos. 1 Timoteo 2:4-5, el que quiere, el cual, hablando de que hagamos oraciones por los gobernantes, los que están en eminencia. ¿Por qué? Miren lo que dice acerca de Dios, el deseo de Dios, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. La palabra de Dios dice que solamente existe un Dios. Pero ¿y qué de los dioses de los aztecas, de los griegos? No existe, no existen, eso es falso, eso es imaginación, eso es invento de los seres humanos cuando rechazan la palabra de Dios. No existen dioses, solamente existe el único Dios, y también hay solamente un mediador entre Dios y el ser humano, la raza humana, de los que vivimos aquí en el planeta Tierra. ¿Y quién es? Según la Biblia, es Jesucristo. Es interesante, una controversia en estos tiempos, hermanos, acerca de una declaración que dijo el Papa. Ahora, no la hizo de una manera como una entrevista, pero el periodista del diario La Repubblica de Italia, un periódico muy famoso, el hombre tiene 93 años, entrevistó al Papa hace poquito y el Papa declaró: no existe el infierno. No hay infierno, no existe. Pero el Vaticano contradijo eso. Está diciendo que no, que eso no lo dijo el Papa porque no era una entrevista, etcétera. Pero el asunto es que hay otra, el diario Aletheia, o Aletheia quiere decir verdad, verdad en griego. Aletheia quiere decir verdad y es de Roma. Y hablando de algo que tuvo una entrevista real con el Papa Francisco,
Vean, lo que está entre comillas es lo que dijo el Papa, lo demás es lo que escribió este periodista del diario Aleteía. Dice, la condena eterna, dijo el Papa, no es una sala de tortura. Esta es una descripción de esta segunda muerte, es una muerte. Eso lo dijo el Papa. Y los que no son recibidos en el reino de Dios es porque no se han acercado al Señor. Son los que siempre han ido, vean, así es el infierno. Son los que siempre han ido por su camino, alejándose del Señor. Pasan de largo ante el Señor y se alejan ellos solos. La condena eterna es este alejamiento continuo de Dios. ¿Se dan cuenta lo que para el Papa Francisco es el infierno? No está hablando del infierno. Dice una condena eterna es nada más la gente que se aleja de Dios. Nada más. Papa Francisco dice, va al infierno el que dice a Dios, no te necesito. Habla de ir al infierno. Dice, la lejanía para siempre del Dios que da la felicidad, del Dios que nos quiere mucho, ese es el fuego. Afirmó Francisco en una predicación que dio en el Vaticano. Qué tremendo. Ahora, miren, hermanos, quiero que vean algo en común de estas imágenes. ¿Cuál es algo en común, hermanos? Todos esos son pinturas del infierno. Pinturas, porque no son fotografías. Pinturas del infierno. ¿Qué cosa? Algo en común. Todos los que pintan el infierno no lo pintan como un paisaje donde está una montaña y un lago y pececitos brincando y pajaritos cantando, hermanos. El infierno es un lugar de tormento, es algo real. De acuerdo a la palabra de Dios, la religión no salva de ir al infierno. Las buenas obras o buen comportamiento no salva de ir al infierno. La buena moralidad no salva de ir al infierno. La educación o clase social no salvan de ir al infierno. La sinceridad no salva. ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos las ideas equivocadas de la gente que piensa lo importante es que seas sincero, que tengas fe? Bueno, no, la fe no salva de ir al infierno. La fe en sí misma sola no salva. La sinceridad, sea más sincero que nada, no te salva de ir al infierno. La devoción a Dios no salva de ir al infierno necesariamente. El simple creer en Jesucristo, hermanos, o en el cielo, etcétera, no salvan de ir al infierno. Hasta el Satanás, acuérdense, Satanás cree en Jesucristo. Satanás cree en Dios. Satanás cree en el cielo. Satanás cree en el infierno. Entonces, si un ser humano nada más cree en su cabeza, sí, creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios, creo en el infierno, creo en el cielo, sí, creer nada más intelectualmente, eso no salva a nadie de ir al infierno. Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, miren, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. No es solamente creer en el evangelio, tienes que arrepentirte. Arrepiéntete. Y recuerdan, arrepentirte es algo en tu mente, es un momento en que escoges, en que entiendes algo y que haces la decisión de cambiar, de creer quién verdaderamente es Jesucristo. Y porque te arrepientes, empiezas a tomar la Biblia como la autoridad máxima de tu vida, no tus sentimientos, no el psicólogo, no el presidente, no los legisladores, no el Papa, no tu papá, no tu mamá, no, porque es la palabra de Dios. Si no, entonces, ¿de qué te arrepentiste?
Si no te arrepentiste con respecto a todo lo que Dios dice en su palabra, es verdad, Señor, y yo lo voy a creer. No me importa que todo el mundo diga otra cosa. No me importa que mis sentimientos me apunten a que no es verdad. Pero si lo veo en tu palabra, Señor, yo lo voy a creer. Arrepiéntanse y crean la buena noticia, que es el evangelio de la gracia de Dios, que Dios estaba, hermanos, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encomendó, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Alguna gente dice, hermanos, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a la gente al infierno? Pero la pregunta debería ser, ¿cómo puede la gente escoger ir al infierno y rechazar a un Dios de amor? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? ¿Qué más? ¿Qué más muestra de amor? Dios ya hizo todo para que ningún ser humano tenga que ir al infierno. Y la decisión es de cada uno, cada individuo. Cuando el ser humano dice, déjame pensarlo, ya decidiste. Ya hiciste una decisión. Y lo que estás decidiendo es no. No, Señor. Gracias, pero no, gracias. Eso es lo que hace la persona. Entonces, hermanos, esto en este tiempo simplemente fue una poquita acerca del infierno, porque hay muchísimo más que se puede hablar acerca de este tema, pero es necesario que también ustedes estén conscientes de eso, porque si alguno no se ha arrepentido aquí, está jugando al cristianismo, nada más te vale que te arrepientas, y que de la gente que conocemos y que está en nuestro alcance, en nuestro poder, hermanos, el hablarle. Les he dicho, no tengas miedo. No tengas miedo. Y si te da vergüenza, tienes que pensar qué es el problema en que te dé vergüenza decir que eres cristiano y hablar de Jesucristo. Momentito, no puedes tener vergüenza de hablar de Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor? El que se avergonzare de mí en aquel día, yo también me voy a avergonzar de él. El infierno es real. Y el ser humano no necesita ir, no tiene por qué ir al infierno, porque Dios ya lo hizo todo. Es un Dios de amor, Dios es amor y Dios nos ama. Y porque ama a la raza humana a pesar de lo pecador que era, hermanos, Romanos 5:8, si no recuerdo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si eso no es amor, que el Dios perfecto dio a su único Hijo amado, y lo vio sufrir, lo vio hacerse un ser humano, lo vio cómo lo odiaron, lo rechazaron, lo escupieron, lo golpearon, lo crucificaron, le pusieron una corona de espina, casi lo desnudaron, a su hijo, a su hijito amado, a su hijo, al Hijo de Dios. El infierno tiene que existir, es una necesidad. Si no hay infierno, hermanos, no sé qué clase de Dios sería. Y Dios te dio voluntad. Dios no controla tu voluntad. Eso te dio a ti, eres único, eres un ser humano, mente, emociones y voluntad. Y espero que todos los que estén aquí el día de hoy, con todo mi corazón, deseo verlo un día en la presencia del Señor. Que ninguno de ustedes vaya al infierno. Pónganse de pie y voy a orar, hermanos, para despedirnos. Cierren sus ojos y déjenme hacer una oración, pero necesito hacer la invitación. Cierren sus ojos, por favor. No necesitan verme, pero si hay alguien aquí que no se ha arrepentido,
¿Saben qué? Aún si hay alguien aquí que no está seguro de si se arrepintió, mejor hazlo ahorita, mejor arrepiéntete. Si ya te habías arrepentido, realmente no pierdes nada. Pero ¿qué tal si en verdad no eres salvo? Entonces, si hay alguien aquí que se quiere arrepentir el día de hoy y poner a Jesucristo como el Salvador de su vida, ahí en tu corazón dile así en tu mente: Señor Jesucristo, el día de hoy me arrepiento. Me arrepiento, Señor, de mi incredulidad en ti. Y el día de hoy creo en ti, Jesucristo. Creo que tú eres el enviado del Dios verdadero a este mundo. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Salvador de la raza humana. Y dile: Jesucristo, el día de hoy me arrepiento y te confieso como el Señor de mi vida. Te confieso como mi Salvador. Me arrepiento, Señor, de no haber creído antes, pero hoy lo creo con todo mi ser. Y dile: Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por mí, Señor, y a librarme de la condenación eterna. Y dile: Señor, gracias porque hoy me he escapado de ir al infierno de tormento, al fuego eterno. Ya no voy a ir más porque no hay ninguna condenación. Tú dices en tu palabra, los que estamos en Cristo Jesús. Y dale gracias al Padre. ¿Alguien hizo esta oración? Nada más levanta la mano y bájala. Es todo lo que quiero pedir. ¿Alguien hizo la oración? 1 mano, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Muy bien, cierren sus ojos y voy a terminar. Señor, yo vi 6 manos, tú viste 6 corazones arrepentidos y probablemente otros corazones, Señor, que no levantaron la mano. Padre, es tu palabra, Señor, tú honras tu palabra. Mira estas personas que indicaron, Señor, arrepentimiento verdadero. Conforme a la verdad de tu palabra, Señor, ahora tu Espíritu Santo los ha bautizado y los ha regenerado, les ha implantado nueva vida. Señor, que ellos permanezcan firmes en esta decisión, que sigan adelante, que sigan creciendo, Señor, que se preparen para esta aventura de la vida cristiana. Señor, que crean en ti y que crezcan, no solamente creer en ti para no ir al infierno, sino que te conozcan que tú eres el Dios verdadero y que tienes un propósito para la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, te damos por estas almas que hoy dejaron de ir a la condenación eterna, ahora para ir camino a la eternidad con Dios, con Cristo y con todos los santos, Señor, que nos hemos arrepentido. Gracias te damos, Señor. Despídenos de este lugar y sabemos que tú vas con todos y cada uno de nosotros. Señor, oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.